Voy a hablar de las culturas europeas y de algunos ejemplos en Europa occidental, en la Edad Moderna. Bueno, europeas, africana y también oriental. Dentro de la cultura europea hay diferentes. La cultura romance, que son las que están relacionadas con el ámbito latino, con raíces latinas, español, francés, portugués e italiano, pues todas ellas son lenguas que provienen del latín. La cultura germánica es las islas, el centro y el norte de Europa, inglés, alemán, sueco, danés. La cultura eslava es ruso, polaco, checo, serbio, parte oriental, parte del sur, lo que fue en su momento también Checoslovaquia, Yugoslavia, o si se quiere ya entender más, bueno, si quiere, se podría ya profundizar más, lo puedo yo decir, sería lo que sería pues el Imperio Austrohúngaro, toda esa parte del Imperio Otomano, bueno, aunque el Imperio Otomano más sería solo el turco. La cultura celta también es el ámbito irlandés, escocés, que es la cultura anglosajona junto con la germánica, aunque ahí más que el inglés estaría dentro de la cultura británica. La cultura báltica son los países bálticos, Lituania, Letonia, Estonia, más o menos, para decirlo, el idioma suyo, que es el letón, lituano y estonio, más para explicarlo así. Y otro tipo de culturas está el griego, que es la cuna de Occidente, Albania, el albanés, el húngaro, urálico o turco, que es turquino. Y esto es en el ámbito lingüístico. En el ámbito ya regional, que sería la cultura mediterránea, influenciada sobre todo por la cultura grecolatina, pues, y el norte de África, pues está España, Italia, Portugal y Grecia, que serían los países del sur de Europa, para resumirlo. La cultura centroeuropea es una mezcla germánica y eslava, Alemania, Austria, Polonia, del centro y la parte oriental. La cultura británica, la cultura anglosajona e influencias celtas, Gran Bretaña, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, como en el ámbito occidental, luego ya puede ser ya las colonias en Asia, también, o en África, por parte de los británicos. La cultura escandinava, con fuerte identidad nórdica, sería Noruega, Suecia, Finlandia. La cultura balcánica, mezcla de influencias eslavas, griegas y otomanas. La cultura europea oriental rusa, dominada por la cultura eslava oriental y la iglesia ortodoxa. Diferentes culturas hay en el territorio europeo. Y pasa en la cultura oriental, es muy diversa y suele dividirse en grandes áreas, entre ellas Asia Oriental, que sería Japón, China, Corea y Vietnam, las importantes y las principales, las más destacadas, con influencias de confucianismo, taoísmo y budismo. Asia del Sur es India, otra gran potencia del futuro y hoy en día es una de las principales en Asia, con hinduismo, budismo y sijismo. Asia Central y Occidental sería Medio Oriente, dominada por el Islam el hinduismo y el cristianismo, con grandes diferencias lingüísticas y religiosas, pero unidas por filosofías milenarias, sistemas de escritura simbólicos como el chino y valores como la armonía y el respeto, que es lo que utiliza mucho más que el ámbito occidental, sobre todo en el respeto, porque en Occidente también hay el respeto, eso está claro. La cultura oriental une la religión y la filosofía. Y el ideograma es imagen convencional o símbolo que representa un ser o una idea, pero no palabras o frases fijas que no significan. Serían como símbolos, el ideograma. La cultura africana son un tapiz increíblemente diverso de tradiciones, lenguas y prácticas moldeadas por miles de años de historia, desde civilizaciones antiguas como Egipto y Asún hasta tribus contemporáneas con fuertes influencias del Islam, cristianismo y religiones animistas. Manifestaciones en arte, música, estructuras sociales y una profunda conexión con los ancestros y la naturaleza, y que hoy impactan globalmente a través de la diáspora. Muchas de las culturas africanas tienen la relación de la mitología que existió sobre todo en Europa y en otras partes de, por ejemplo, América. Primero porque la cultura africana está muy relacionada con eso, con los mitos, con los ancestros, un animal, planta, objetos. Por eso a veces consideran incluso los propios, bueno, la propia cultura africana está muy relacionada con ese pensamiento de que los objetos pueden tener vida, o las plantas, por ejemplo. Bueno, los objetos o cosas que no son materiales, por ejemplo, una planta sí tiene vida, la flora y la fauna tienen vida, el ser humano igual. A partir de ahí se habla ya de cosas que no tienen vida, objetos, piedras, seres inertes, por ejemplo. Suri y Mursi en Etiopía, conocidos por sus escarificaciones y platos labiales. Masái en Kenia y Tanzania, famosos por sus guerreros y sus vibrantes vestimentas. Zulú en Sudáfrica, una cultura guerrera con tradiciones musicales y danzas muy ricas. Himba en Namibia, famosos por su piel rojiza, resultado de una pasta de ocres. Dinka es en Sudán, pastores seminómadas con una cultura fuerte y tradicional. Muchas culturas en diferentes países de
La cultura europea es un mosaico diverso clasificado comúnmente por grupos étnicos lingüísticos, romances, las lenguas latinas, germánicas en las lenguas del centro-norte de Europa, eslavos es la parte oriental y celtas es la parte anglosajona. Regiones geográficas, mediterránea, nórdica, balcánica, el sur, el centro, el norte, grandes ramas religiosas, cristianismo católico, protestante, ortodoxo, islam y judaísmo, y expresiones artísticas y filosóficas, literatura, música, cine y por último, ciencia. Se caracteriza por una diversidad interna y una herencia histórica rica, desde las civilizaciones antiguas hasta las modernas expresiones creativas. Eso es la evolución de la cuna de Grecia a Roma, pasando por el cristianismo y el islam en Europa, eh, la modernidad con el Renacimiento, el Barroco, el humanismo, la Ilustración, el Romanticismo, el Realismo, y por último ya, el siglo XX, el Trato del Absurdo, el existencialismo, herencia del siglo XIX, final del siglo XVIII, y otras tantas ramas dentro del ámbito de la historia, la filosofía y el arte. El término animismo proviene del latín anima, alma, espíritu o viva, junto con el sufijo ismo, que es una doctrina o creencia. Entonces, es la doctrina o creencia de que todas las cosas, no solo los seres vivos, es decir, no objetos, plantas, o las plantas sí son un ser vivo y fenómenos naturales, así que entonces serían objetos y fenómenos naturales, poseen un alma, un espíritu, una conciencia propia y que estas entidades espirituales interactúan con los humanos, que sería el ámbito de la religión. Pero el término animismo en realidad es que todo tiene vida, que está animado, nada más, es decir, que todo tiene vida, alma o espíritu. La cultura americana es un mosaico diverso como la europea igual de influencias que se puede entender a través de grupos étnicos, los europeos, los hispanos, los afroamericanos y asiáticos que han estado allí o han emigrado de esos continentes y han ido a Estados Unidos para tener una vida, pues a lo mejor ellos creían que era mejor que la que había en Europa, o por problemas también, o sobre todo por intentar llevar a cabo pues negocios para obtener más ingresos o llevar a cabo cualquier estructura, es decir, o realizar una vida laboral. Es decir, no hace falta que tenga que ser llevarse negocios, sino que puede ser alguien que es intelectual, se vaya allí y se convierta a lo mejor en una figura importante dentro de la cultura en Estados Unidos. Luego también las tradiciones que son el Thanksgiving, que es el Día de Acción de Gracias, Halloween, el 31 de octubre, el 4 de julio, que es el día de 1776, la fecha indicada por la independencia de Estados Unidos frente a la submetrópoli británica, sus costumbres, small talk, hablar con desconocidos, propinas, los productos XXL, a diferencia de Europa, luego también los aportes culturales, jazz, rock, cine, deportes, formando una identidad nacional fuerte pero fragmentada, con culturas regionales distintas como el American Heartland. Es verdad que Estados Unidos es muy bueno en muchas cosas, pero luego hay una gran marginalidad y problemas además en la zona de Estados Unidos porque mucha gente pues vive muy mal. Viven muy bien algunos y otros pues no viven tan bien. El consumismo es una sociedad orientada al consumo con grandes centros comerciales y comida rápida. En Europa ya se ha implementado por diversos productos y marcas que existen hoy en día en España y en el resto del continente europeo. Su término etimológico viene de latín consumer, que es gastar, destruir o agotar, formada por el prefijo con, que es todo junto, y el sufijo mismo, que es tendencia o doctrina. Entonces, ¿qué significaría o significa el término consumismo? Una tendencia inmoderada a adquirir y gastar bien, y gastar por gastar, sería eso. El patriotismo, un fuerte sentimiento nacionalista visible en la bandera y celebraciones como el Día de la Independencia, el 4 de julio. Su etimología viene del griego pater, padre, pasando al latín patriota, compatriota, y el francés patriot, que se refiere al amor y conducta hacia la tierra en la que ha nacido. La cultura estadounidense se caracteriza por su enorme diversidad, influencia de blancos europeos, hispanos, afroamericanos, asiáticos e indígenas. Es muy parecida a la cultura americana, fuerte patriotismo, individualismo, consumismo y énfasis en la multiculturalidad, es decir, en el conjunto de la cultura, que sería el melting pot, ese crisol de culturas, como identidad nacional, manifestándose en costumbres como las propinas, el amor por los deportes, el small talk con desconocidos, grandes celebraciones como el 4 de julio, que se proclamó la independencia de los colonos americanos frente a la metrópoli británica el 4 de julio de 1776, el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving, y géneros musicales como el jazz, rock y el hip hop que tienen mayor repercusión sobre todo en la década de los 90 en Estados Unidos. El melting pot es el crisol de culturas, la idea
de que diversas culturas se fusionan para formar una nueva identidad nacional. La etimología viene de multi, que es muchos, y cultura, cultivo, refinamiento. Pero el melting cool es el crisol de culturas, que es la unión de muchas culturas. Georg Ernst Stahl fue médico y químico alemán, desarrolló la teoría del flogisto como explicación a los fenómenos de combustión. Profesor en medicina en Jena, enseñó posteriormente medicina y química en la Universidad de Halle entre 1693 y 1716, donde se dedicó a investigaciones químicas. Y pasó allí a Berlín y se convirtió en médico ya del monarca Federico Guillermo I de Prusia, es decir, ya estaba en la corte. La teoría del flogisto postulaba que los materiales combustibles liberaban una sustancia invisible llamada flogisto al arder, explicando así la combustión y la calcinación. Pero la teoría del oxígeno, que explica que los cuerpos ganan peso al combinarse con este gas, sentando las bases de lo que sería la química moderna, y la teoría del flogisto fue refutada por el científico francés Lavoisier, quien demostró que la combustión es una reacción de combinación con el oxígeno del aire. En realidad, ¿por qué hay combustible? Porque el aire es el que lleva a cabo ese proceso. Antiguamente no se creía que había eso, entonces se hablaba de que el flogisto era eso, se liberaba sustancia y a partir de ahí se calcinaba todo ese material y claro, si no había es porque se había calcinado todo el material, pero ¿qué es lo que lleva a cabo que haya fuego? Pues el oxígeno es el que produce que haya fuego y que pueda, bueno, pues seguir a lo mejor quemándose cualquier tipo de sustancia. Si, por ejemplo, se hace cualquier cosa con el fuego, más o menos, si quieres encender una vela, pues poco a poco ese producto se va consumiendo hasta que, por ejemplo, pues si ha habido un problema de luz o cualquier otro tipo que puede ser también para otro tipo de cosas, las velas, pero hoy en día son más para si hay problemas a lo mejor con los cortes de luz, por ejemplo. Johann Joachim Becker fue químico y mineralogista alemán, precursor de la teoría del flogisto, vivió una existente agitada y así a veces disfrutó a favor de los príncipes, sobre todo la monarquía, eh, germana o alemana. Otras, en cambio, se vio atacada por numerosos enemigos que le atrajo ese carácter de, bueno, duro y vanidoso. Huérfano de padre joven, o todavía joven, pudo, sin embargo, continuar sus estudios actuando como repetidor, adquirió una extensa cultura científica y administrativa y fue asesor de industrias y empresas comerciales, profesor en Maguncia, médico lector de Baviera en Múnich y consejero áulico del emperador de Viena. La obra es Física subterránea de 1669, fue una tentativa de presentar un nuevo punto de vista a las ya viejas teorías de Paracelso, que voy a hablar de él, y la mineralogía es la ciencia que estudia los minerales, su composición química, estructura cristalina y propiedades físicas y químicas. Su origen, siendo una rama fundamental de la geología, y luego la etimología viene del latín mineral, materia extraída de la mina, y del griego logía, que es estudio o tratado. Entonces, ¿cómo podríamos decir etimológicamente o explicar qué sería el término mineralogía? Pues aquella ciencia que estudia los minerales. Punto. La alquimia es una disciplina que buscaba la transmutación de la materia, como convertir plomo en oro y la búsqueda de la piedra filosofal para la inmortalidad. Actuando como precursora de la química, la etimología viene del árabe alquimia, que a su vez deriva del griego kemeia, mezcla de líquidos o verter juntos, o del egipcio kemet, tierra negra, es decir, el arte egipcio. Punto. Sería más o menos para entender que alquimia es como una especie de pseudociencia más que una ciencia, la alquimia es una pseudociencia. Puede ser considerada una ciencia, sí, pero au- una pseudociencia más porque no explicaba ciertas cosas. Es verdad, porque hablaba a lo mejor de tierra negra en el Kemet, que es el idioma egipcio, o por ejemplo de Kemeya, más o menos, pero vamos, sería casi la precursora de lo que sería, pues, entre comillas, de la química, que es lo que luego se convirtió ya en ciencia, física. La piedra filosofal, materia que los alquimistas pretendían hacer oro artificialmente. Bueno. Paracelso fue médico y alquimista suizo, hijo de un doctor. Durante su adolescencia viajó por Europa y atendió a las universidades más destacadas, entre ellas Basilea en Suiza, donde nació, Tubinga y Heidelberg en Alemania. Entre otras, sin embargo, siempre mantuvo grandes distancias con la enseñanza reglada de la época y cuestionó la autoridad de los textos clásicos a favor de una aproximación más experimental que atendía al saber popular. La obra es Opus para Mirun en 1532, aunque sí, bueno, se llevó a cabo la impresión o quedó impresa pues casi 60 años después.
La cultura occidental no tiene tipos fijos, son más pilares fundamentales desde la filosofía griega, el derecho romano y la tradición judeocristiana a corrientes mucho más modernas como la Ilustración, democracia, capitalismo e individualismo, que se manifiesta en diversas culturas nacionales y regionales. Ya pues la anglosajona, la latina, germánica y eslava, y se adapta a la globalización, creando un espectro de valores y prácticas desde el humanismo clásico hasta las tecnologías digitales contemporáneas o, bueno, o en la actualidad. Y el término o más la globalización sería bueno, su significado es la corriente de interconexión e integración mundial de economías, culturas y sociedades, facilitada por el comercio, la tecnología y flujos de personas e informaciones proveniente del inglés globalization, que es algo que critican algunos partidos políticos. Pero en realidad la globalización es un problema que siempre ha existido desde siempre. Lo que pasa es que hoy en día ya es mucho más rápida porque ya ahí está todo el mundo estamos interconectados con el móvil, con el ordenador, con un montón de formas tecnológicas. Entonces, al final, si de globalization viene del inglés, que luego vino del latín globus, que es globo, esfera, que recuerda al planeta Tierra, y los sufijos al, y ceación, que indican un proceso de hacer algo mundial, en esencia el término sería, es el proceso de hacer que el mundo se convierta en una aldea global, superando barreras y creando una única economía y culturas mundiales. Eso es la globalización, que es crear un conjunto, es decir, crear una economía política, y cultura mundial globalizada. Que no haya diversas, como hay hoy en día. Pero eso es el problema que ha habido todas, siempre. Lo que pasa es que, claro, hoy en día la situación es que muchos partidos o muchos periodistas, o sobre todo, bueno, no, algunos, no muchos periodistas, algunos, y sobre todo algunas cadenas, están en contra porque ven a lo mejor que pueden perder la influencia o no. Y hay otros que les interesa porque ya necesitan influencia. Pero que siendo yo historiador, que es un problema grave la globalización, pues es un problema grave. Pero que siempre ha existido, siempre ha existido. Hoy en día es mucho más rápido porque la tecnología va más rápido. Hay mayor información que hace 25 o 30 años. Pero todo ha ido evolucionando. ¿Quién sabe en el futuro? Si a lo mejor ya no existe ya pues ciertas cosas y ya todo está súper, bueno, muy informatizado, por ejemplo. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador. Si os gusta este vídeo relacionado con varios conceptos y tres, bueno, intelectuales en la edad moderna europea, darle a like, suscribiros, comentar. Repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.